Shalom Alejem, estimado grupo. Bueno, vamos el día de hoy a hacer un pequeño comentario a la porción semanal. Besrat Hashem, estaremos leyendo esta semana Parashat Toledot y comienza Parashat Toledot diciendo Be'ele Toledot Yitzchak ben Abraham, Abraham olit et Yitzchak. Estos son los descendientes de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham engendró Yitzhak. Analicemos un poco este versículo. Al analizarlo, nos daremos cuenta que parece algo redundante. Es más, poco entendible, porque comienza diciendo Belé Toledot. Sabemos que Toledot es traducido a veces como historia, generaciones, descendientes. Bien, entonces nos dice, estos son los descendientes de Isaac. Ven a Abraham, o sea, es hijo de Abraham. Ya lo sabemos. De hecho, tenemos en capítulos anteriores la historia del nacimiento de Isaac. Hashem envía unos mensajeros para anunciarle a Abraham que ha de nacer un hijo. Ajá. Recordemos, tres se le presentan y bueno, uno de ellos le anuncia que nacerá Isaac. Y también tenemos que se dice, y Hashem visitó a Abraham y le concedió el hijo. Muy bien, sabemos que es hijo, pero ya, nos está diciendo, nos está diciendo, Isaac ben Abraham, ¿ok? Es hijo de Abraham. Entonces, ¿por qué me tiene que decir, si ya sé que es hijo de Abraham, por qué me empieza diciéndome, Abraham engendró a Isaac, Abraham olid et Isaac? Y vamos a ir desde lo más natural, desde desde el Peshat, desde eh, algo simple hasta un poquito más profundo. Y de ahí vamos a derivar lo que son nuestra aplicación, la enseñanza que nos quiere dar la Torah. Bien, entonces, en primer lugar, vamos al Midrash. Ajá. El Midrash, Tanahuma, nos dice en Parashat Toledot que la gente afirmó que era muy poco probable que Abraham, que de casi 100 años, pudiera engendrar un hijo. Ajá. Y como sabemos que Faraón y el mismo Abimelech quisieron tomar a Sara por mujer, todo el mundo sabe de esa situación y nosotros nos enteramos también, nos viene a informar la Torá. Entonces hubo gente que pensó, dice, no, esto no puede ser posible. Abraham de 100 años va a tener un hijo. No, es más probable que Faraón o Abimelech sean el padre de este pequeño. Y el Midrash, además, dice, de hecho, Abraham también tenía algunas dudas. No vamos a tratar eso. Seguimos adelante. Dice, ¿qué hizo el santo bendito sea? Ordenó al ángel responsable de la formación de los embriones que modelara ese embrión a la semejanza exacta de su padre. Es decir, que Abraham fuera totalmente igual a Abraham. ¿Sí? Aquí en México tenemos una expresión que se dice como dos gotas de agua. Y hay unos que dicen al padre que tiene a un hijo muy parecido a él, le dice, volviste a nacer. Así, bueno, acá se maneja en México. Entonces, ¿tú sabes lo que sucedió? Hashem hace que Yitzhak sea la viva figura a la misma semejanza de Abraham. ¿Para qué? Pues el Medrash continúa y dice, para que todos se vieran obligados a reconocer que él era el hijo de Abraham. Sabemos esto por lo que está en el versículo, y es nuestro versículo, así que no lo vamos a volver a leer. Continúa el Midrash diciendo, dado que el versículo dice que Isaac es hijo de Abraham, no podríamos saber por esto, por las palabras esas que Abraham engendró a Isaac. Entonces, al Midrash también le parece extraño eso, y entonces, pues, nos está explicando.
¿Por qué las escrituras agregan la palabra Abraham engendró Isaac? Porque todos los que miraban a Abraham exclamarían, sin duda, Abraham engendró Isaac, ya que sus rostros eran tan parecidos. Por eso dice la escritura, Abraham engendró Isaac. Entonces no nos fue suficiente que se nos dijera Isaac ben Abraham, sino que Abraham, Olit, ¿sí? Aquí tenemos a Abraham, Olit et Isaac. O sea, Abraham engendró Isaac. En primer lugar, entonces, sabemos que Hashem hizo esto para que se dejara a un lado aquel mal pensamiento de que este no era hijo de Isaac. Entonces, perdón, no era hijo de Abraham, que Isaac no era hijo de Abraham. Entonces, Hashem lo hace totalmente parecido. Ajá, muy bien. Continuamos, entonces. Nos dijo que estas son las generaciones de Itzhak. Bueno, se supone que es de Itzhak, pero nada más nos viene y nos dice que hay dos niños, está Esaf y está Jacob. Muy bien. Lo que la Torah vuelve a hacer más adelante, ajá, con un patriarca también. Y ahorita, antes de ir para allá, vemos que es diferente a lo que nos dice de Ismael. En Bereshit 25, pero ahora el versículo 12 nos dice, estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham. Eso también nos lo dijo acerca de Isaac. Pero no tenemos que nos diga, Abraham engendró a Ismael. No lo dice. Entonces, esto también va a ser muy importante. Y vamos a tener que ver que Ismael, ajá, en su caso, en este versículo, no es lo mismo que dice de Isaac. Ajá. Bien, entonces decíamos que también la Torah nos viene y nos dice lo mismo en capítulos más adelante. Estamos hablando del capítulo 37, el versículo 2, y dice, estas son las generaciones de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y vemos, ahí está, ok, no que son las generaciones de Jacob, y nos habla de Joseph. ¿Ah? Y nos habla de Joseph. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y tenemos las palabras de el Atamur Rabbi Yehiel en Ituré Torah, donde él nos explicará lo siguiente, que Itzhak siempre pensó que su único mérito era el que era Ben Abraham, o sea, era el hijo de Abraham. Y Abraham, por su parte, siempre pensó que su único mérito era que engendró a Isaac. Así sucede, nos dice el Talmud, con los justos. Nunca se ven a sí mismos completos, sino que sienten que su único mérito es ser el hijo o el padre de algún tzadik, de algún justo. Y entonces ya tenemos todas las piezas para nuestra lección. En primer lugar, cuando hablamos de los descendientes de Isaac, menciona a Abraham engendrando a Isaac. ¿Sí? Nosotros no solamente somos parecidos, o no solamente hay un parecido físico entre el padre y el hijo, sino el hijo será parecido también en otras áreas. Vamos a hablar en este caso de Abraham y Itzhak es justo, Abraham es justo, o sea, que va a emular los caminos de su padre, va a emular los buenos atributos, las buenas cualidades, ¿sí? Y aquí es entonces nosotros estamos, la lección para nosotros es, estamos emulando a nuestro patriarca Abraham, que no solo, que no solo no es que se pareciera físicamente solamente a su hijo, o su hijo más bien se pareciera a él físicamente,
sino que le enseñó los caminos de la piedad, le enseñó el camino de la rectitud, de manera que grabó en él, ajá, su personalidad, sus buenas cualidades y todo lo que era de loar. Ajá. Entonces, estamos haciendo esto y ahora en el caso de Isaac como hijo, ¿ah? Es que dice, estas son las descendientes de Isaac y luego de Abraham engendró Isaac, diciendo, emulando lo mismo, o sea, si eres padre o eres hijo, de todos modos, nos dice, es la lección, es emular lo bueno de nuestros ascendientes, ¿ah? Sería en el caso de los hijos y en el caso de los padres, grabar en los hijos algo positivo, los senderos de la santidad, los caminos rectos, los mandamientos del Eterno. Ajá. Sí, en ese aspecto. Y por eso, regresemos aquí, a lo de Ismael. ¿Por qué no se dice lo mismo de Ismael? Porque Ismael, si bien sabemos que al final hizo Teshuvá, pero al principio no era un hombre recto, no emuló los caminos de su padre Itzhak, ni siguió sus sendas, ni siguió sus pisadas, sino que es hasta el final, ajá, que hasta mucho después, que él va a hacer Teshuvá. Por eso es que no podría decir que en este versículo 12 de Bereshit 25, hablando de Ismael, no dice que Abraham engendró a Isaac, porque Abraham no pensaba que su único mérito era que Ismael había nacido de él, porque él no era justo. Ni Ismael pensaba en que su mérito era hijo, nada más ser hijo de Abraham, porque no era justo. Ajá. Y entenderemos entonces mejor lo que dice en Bereshit 37:2, donde se dice nuevamente que Jacob, ajá, son las generaciones de Jacob, y nos presenta a Joseph. Joseph, por supuesto, ya hasta él se le conoce como Joseph Atzadik, el justo. Ajá. Aquí se concuerda porque emula los caminos de su padre y Jacob se perpetúa en su hijo Joseph. Y entonces esa es nuestra lección para nosotros, los padres, perpetuar lo bueno, toda la Torah que hemos aprendido y nuestras buenas cualidades en los hijos, mientras que los hijos que tengan el mérito o que sea su mérito emular los buenos caminos de los padres. Así es entonces que para nosotros el día de hoy es nuestra lección. Por eso es que podemos decir, cada uno de nosotros, ¿estamos haciendo lo correcto? Ajá. Estamos viviendo primeramente, practicando y viviendo, practicando la Torá y viviendo los caminos de la santidad. Para esto dejar a nuestros hijos. Y en el caso de los hijos, si tienes a un padre que guarda la Torá, que camina, ajá, camina en los senderos del Eterno, estás emulando eso que te está enseñando. Estás imitando esos caminos. Que sea la voluntad del Eterno, que como padres, ajá, seamos como Abraham y como hijos seamos como Isaac. Tengan una buena semana. Nos vemos en la siguiente lección.